oportunidad explicaremos el producto académico número 3 del curso de Psicología Cognitiva, Pensamiento y Lenguaje. Número 1. Dinámica fisiológica del lenguaje, área de Broca y Wernicke. Explicaremos el origen de ambos términos, tanto área de Broca y Wernicke. Estos conceptos fueron descubiertos a partir de casos médicos en los que las personas que padecían lesiones en ciertas áreas del cerebro no podían hablar ni comprender el lenguaje. Y al hacer un análisis forense descubrieron que todas las áreas lesionadas eran las mismas. Como podemos observar en la imagen, está señalando el área de Broca y el área de Wernicke. Explicación de ambas áreas. Área de Broca. El área de Broca es la encargada de producir el lenguaje y se encuentra en el hemisferio izquierdo, más concretamente en la parte inferior del lóbulo frontal. Está involucrado en el ordenamiento de los fonemas, unidad mínima del lenguaje, en palabra y en la unión de las palabras para formar frases y oraciones. Es decir, es la responsable de planificar el modo en el que hablamos. Ahora, área de Wernicke es la responsable de la comprensión sonora y normalmente la podemos encontrar en el hemisferio izquierdo. Y aunque en el 30% de las personas zurdas y el 10% de las personas diestras se encuentran en el hemisferio derecho, esta zona pertenece al lóbulo temporal y está altamente relacionada con la zona auditiva. Es la responsable de procesar los sonidos que escuchamos y relacionarlos con el habla y con el lenguaje que ya conocemos. Esto quiere decir que se encarga de que comprendamos aquello que se nos dice. Ahora, los trastornos del lenguaje. Dentro del trastorno de Broca, que se puede decir afasia de Broca, es la enfermedad neurofisiológica que se caracteriza por la dificultad en producir palabras y unir elementos en una oración. Es decir, una persona con afasia de Broca no podrá expresarse correctamente ni formar frases completas. Y dentro de Wernicke, la afasia de Wernicke se caracteriza por la incapacidad para comprender un mensaje o repetirlo. Esto es que los pacientes con este tipo de lesión no entienden correctamente aquello que se les dice y como producto de ello no generan un discurso lógico. Número 2. Establezca la diferencia conceptual entre el lenguaje impresivo y el lenguaje expresivo. Vamos a empezar a explicar sobre el lenguaje impresivo. Dentro del lenguaje impresivo tenemos lenguaje impresivo oral y lenguaje impresivo escrito. El oral consiste en la percepción auditiva de lo pronunciado y lo escrito, que es la percepción visual de lo expresado en un texto. Ahora, la decodificación dentro del lenguaje impresivo tenemos tres partes. El primero es retención de los elementos de la expresión en la memoria verbal, que quiere decir que es la incapacidad de comprender el significado de la frase, aunque comprenda el significado de cada palabra. Segundo, síntesis simultánea de sus elementos. Esto quiere decir que examina simultáneamente el lenguaje narrativo. Y por último, el análisis activo de sus elementos más significativos. Dentro del lenguaje expresivo. El lenguaje expresivo se refiere a la manera de que los niños les expresan sus necesidades, deseos y sentimientos a otros con la comunicación tanto verbal como no verbal. Ahora el emisor codifica el mensaje y codifica el pensamiento en una expresión extendida. Tenemos un ejemplo en el lenguaje expresivo. Por ejemplo, el niño cuenta del 1 al 5 repetitivamente en una conversación que no se trata de números, o puede repetir continuamente las palabras que ha escuchado, lo que se conoce como ecolalia. En la ecolalia inmediata, el niño repite las palabras que alguien acaba de decir. Por ejemplo, el niño responde a una pregunta con la misma pregunta.
En la ecolalia tardía, el niño repite las palabras que escuchó antes. El niño puede decir, ¿quieres tomar algo? Cuando pide algo para beber. Algunos niños con un trastorno del espectro autista hablan en un tono de voz más alto o con una voz musical o una voz mecánica como el robot. Resumen comprensivo sobre los problemas o trastornos psicopatológicos. ¿Qué es un trastorno psicopatológico dentro del lenguaje impresivo y expresivo? Es el cambio o deficiencia en la capacidad lingüística que altera la capacidad de comunicación de la persona. Dentro del lenguaje impresivo, está referido a la dificultad de entender lo que otros dicen. En ese trastorno es una condición de por vida que afecta cómo las personas procesan el lenguaje hablado y escrito, dificultad para entender las palabras y relacionarlas con ideas. Y dentro del lenguaje expresivo está referido a la dificultad para compartir ideas. Ambos trastornos no están relacionados con la inteligencia. Y por último, dentro del trastorno del lenguaje expresivo, tenemos varias dificultades, como la disfasia, la dislexia, afasia y disartría. Disfaxia, falta de coordinación de las palabras. Dislexia, dificultad para leer. Afasia, incapacidad o dificultad de comunicarse mediante el habla. Disartría, dificultad para articular sonidos y palabras debido a eso hace que el habla suene lenta y confusa. Eso sería todo. Gracias.